Bueno, gracias a Dios por esta oportunidad que nos concede de reunirnos en su nombre. Es muy importante la reunión, muy importante. Siempre les estoy recordando eso porque mucha gente pues con estos problemas que surgen, entonces ya tienen como una excusa para no reunirse. Pero la voluntad de Dios es que nos reunamos, que venzamos esa etapa y que le clamemos a Dios que todo esto se normalice, que el gobierno pues vea cuántos meses lleva ya. Y entonces esto, más que todo, yo pienso que es una trampa del enemigo. Y es contra el pueblo de Dios porque nosotros estamos llamados a reunirnos. En esa reunión está el compañerismo, está el crecimiento espiritual, está confirmarnos más en el mensaje, en la palabra que el Señor nos ha dado y especialmente agarrarnos más de ese mensaje del ángel, conociendo bien el programa de Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. Todos ustedes son gente que ya conocen el programa divino. El programa de Dios siempre es un hombre. El programa de Dios es un hombre, es un profeta. Dios comenzó su programa con un hombre, comenzó con Adán. Ahí estaba su programa divino, en ese hombre estaba todo el programa. Adán fue el que le reveló a Eva cuál era la voluntad de Dios, pero Eva lo oyó de Adán, supo de Adán, porque ahí estaba el programa divino. ¿Quién fue el que entró para tratar de interrumpir el programa de Dios y meter otra enseñanza distinta a la que Dios le dio a su profeta? Pues fue la serpiente. La serpiente en la Biblia nos muestra que era una especie que, según las profecías de la Escritura, esa especie había existido por muchos años, milenios antiguos, y fue entregada al arcángel Luzbel en esta tierra, y esa era una especie, una clase de gente que era como un hombre que hablaba, razonaba, era inteligente, era muy inteligente, pero no tenían alma, no eran exactamente a la imagen y semejanza de Dios. Y de allí que entonces vino esa lucha que ustedes ven en el libro de Ezequiel, que él se levanta y destruye a su propio pueblo. Es una cosa que está en la profecía. Estaba en contra cuando Dios en realidad quiso manifestar sobre la tierra un ser a su imagen y semejanza, pero estaba bajo la dirección y el contacto de el arcángel Miguel. Eso fue una de las cosas que nos muestra el hermano Branham, que él fue lleno de celo. Y dice el hermano Branham, bueno, yo no sé, hay cosas que dicen los profetas que uno no las entiende todavía, no las vamos a entender después,
Dice, y Miguel es Jesucristo. Ya después, más adelante, llegaremos nosotros a entender cómo estaba todo eso. Pero ese ser con el cual el Señor Jesucristo, el Verbo, hacía contacto con él en el huerto del Edén, era el hombre que podía comunicarse con Dios, que podía recibir, Dios podía hablarle de él, podía revelarle que había los misterios muy grandes que habían en Dios. Él se los podía, tenía comunión con el hombre. Eso era una de las partes que Dios quería, un ser con el cual tener comunión. Y a la vez recibir adoración de ese ser, de ese hombre. O sea, tanto que la especie de la serpiente quien adoraba era a Luzbel, no a Dios. Pero no se sabe, eso es uno de los misterios que yo he preguntado y he estado en incógnita, cómo en esa gran catástrofe que sucedió, que dice el hermano Branham, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra y los creó perfectos, pero después entonces hubo un desorden, fue desordenada y apareció vacía porque hubo alguien que se rebeló y descompuso todo. Por eso está en Isaías que dice que Dios es el que hizo la tierra. ¿Y cuál es la otra palabra que usa? Y la compuso. Dios no hace nada descompuesto, todo lo hace bien. Pero ¿por qué tuvo que componerla? Porque alguien la había descompuesto. Eso lo consiguen ustedes por ahí en Isaías, debe ser 45, por ahí, verso 18 o 40, por ahí, en uno de esos. Que ustedes ven, voy a ver si alguien la consigue, que ahorita no recuerdo exactamente la cita, que Dios hizo la tierra, 18 es como dice. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en mano para que fuese habitada, la creó, yo soy Jehová y no hay otro. Pues entonces ven ustedes, Dios no hace nada descompuesto, porque entonces viene uno y dice, bueno, ¿y por qué la compuso? ¿Por qué no la hizo compuesta? La hizo bien. Pero hubo lo que explica el hermano Branham cuando habla de que al principio creó Dios los cielos y la tierra, lo creó perfecto. Después aparece la tierra desordenada y aparece vacía, quiere decir que hubo algo, porque Dios no hace nada desordenado, ni tampoco lo hace vacío, lo hace bien hecho. Entonces, en la Biblia después te aparece que Él la hizo, creó la tierra y todo, y después la compuso para la creación del hombre, que es lo que dice el hermano Branham, que así como usó 7 días para traer esa recreación de la tierra, traer árboles, traer los animales, poner el agua en su lugar, la atmósfera, todo en su lugar, 1 día, el segundo día, el tercer día, no fueron días de 24 horas, fueron días que para Dios un día viene siendo como 1000 años, y ya en el 6º día ya todo estaba listo. Entonces, ¿qué fue lo que creó? Al hombre. Todo lo estaba componiendo para crear el hombre. Y ahí entonces entró la envidia del maligno, que esta nueva especie que Dios creó es a imagen y semejanza de Dios. Es una especie distinta a la que había habido en la antigua creación, cuando Luzbel quedó
como el arcángel que gobernaba, que dirigía aquí en la tierra con esa especie. Y eso es uno de los misterios que los antropólogos, ¿cómo llaman eso? Los que estudian, los que sacan los huesos antiguos, que sean, sí, esa gente que estudian eso, que se han encontrado con estos cadáveres de personas que tenían 4 o 5 metros de largo. Oye, esto no, esa clase de gente, una persona de 4 o 5 metros y así sucesivamente, esos que ellos encuentran, que algo pasó, que no se sabe quiénes son, pues el hermano Branham es el que revela eso y el hermano William también lo confirma, que era esa especie que vivió. Pero no sabemos cómo el enemigo preservó. Y ahí estaba una de esa especie en el huerto del Edén. Cuando estaba el hombre ahí, estaba el árbol de la vida, que es Cristo, y en el huerto del Edén también estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal, que es el diablo. Esa serpiente era un hombre que hablaba, razonaba, inteligente, tenía lugar para el alma, pero no tenía alma. En ese lugar fue donde entró el espíritu de Satanás. ¿Y qué era el interés que tenía Satanás? Dejar entre el ser humano su simiente. Esa era la lucha que él tenía, la trampa que estaba buscando, el argumento, la preocupación y el trabajo que él hacía, tratar de sembrar su simiente. Cuando apareciera la simiente humana multiplicada, también él tuviera una simiente que multiplicar. Si tú te lees por allí cómo fue eso, Jesús nos lo muestra en una parábola, está en el capítulo 13, ¿verdad?, de Mateo. Ve a ver donde él empieza a explicar la parábola del trigo y la cizaña, porque de las parábolas que Cristo dio allí, las 7 parábolas, que yo digo que son 8, pero que los que hacen comentarios ahí, la Biblia dice 7, pero si se dan cuenta hay una más. De todas maneras, en la parábola del trigo y la cizaña es la que los discípulos le dicen, explícanos esa parábola, porque ahí hay una parte donde la comienza a explicar, debe ser el verso 40 y algo por ahí, donde él comienza a explicar, que dice que ellos explícanos la parábola del trigo y la cizaña. En el capítulo 13 lo consiguen. ¿Quién lo consigue? En el 36. ¿Puedes leérmelo? Dice, entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo, y la siembra es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que le sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga.
¿Cómo fue que él explicó esa parábola? ¿Cómo fue que él la dio? Está en el capítulo, tú estás leyendo en el verso. Del 36 al 43. Ajá. Dice acá, en anterior, dice donde le refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo, pero mientras que dormían los hombres, o sea, mientras que el hombre dormía, vino su enemigo. Mira cómo fue, la serpiente utilizaba esos momentos mientras que Adán descansaba, porque también Adán dormía, descansaba. Vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Ve? ¿Ven la manera como lo hizo? Como dice el hermano Branham, no fue un solo encuentro el que la serpiente tuvo con Eva, fueron muchos. Aprovechando esos momentos, dice, de descanso o de dormir, él empezó a hacer contacto con Eva, que allí es donde dice el hermano Branham que ese es el error de Eva, fue uno solo: ponerle atención a la argumentación de la serpiente. Eso fue todo el error de ella. La serpiente vino a conversar y al presentarle unos argumentos, ella no se imaginó en ninguna manera que ahí estaba un ser muy maligno que estaba tratando de introducir su simiente dentro de la raza humana. ¿Se da cuenta? Y dice que mientras que el hombre dormía, quiere decir que él aprovechaba esas ocasiones para empezar a hablar con ella y hacer ese contacto. ¿Y qué dice el hermano Branham? Él primero la convenció mentalmente, por causa de que los hijos de Dios no tienen que venir por el sexo. Los hijos de Dios tenían que venir por la palabra. Los verdaderos hijos de Dios tenían que nacer por la palabra, no por el sexo. Pero el enemigo le mostró que esa era la única manera y que por eso ella era hecha de esa forma y que al hacerlo ella iba a adquirir conocimiento, sabiduría, entendimiento. Y ella pues pensó que sí tenía razón la serpiente, ¿ve? Pero los hijos de Dios no vienen por el sexo. Si ustedes buscan en la Biblia, dice: a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Alguien me puede conseguir esa escritura en Juan 1. A los suyos vino, los suyos no les recibieron. Pero todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son nacidos no de voluntad de carne ni de voluntad humana, sino de voluntad de Dios. Esos son los hijos de Dios, la forma de nacer los hijos de Dios. Léetelo por ahí. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes eran los suyos ahí? ¿A quiénes eran los que él vino? ¿A quién vino él? ¿A las ovejas? ¿Perdida de qué casa? ¿A quién vino entonces? El pueblo de Israel. ¿Y los suyos le recibieron o lo rechazaron? No le recibieron. Entonces ya ahí, cuando habla de todo, nos está hablando de gentiles, judíos, todo el que lo reciba. Siga. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre,
ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces hay otra manera, la otra manera de venir los hijos de Dios. Por eso fue que Jesús dijo que las palabras que yo os he hablado son espíritu, son vida. Vayan ahora por el mundo entero y prediquen. Y prediquen que en mi nombre hay perdón de pecado. Y entonces, cuando ellos predicaban, el Espíritu Santo tomaba la espada. La espada del Espíritu es la palabra que Jesús dio, que todo aquel que en él creyere sería salvo. Entonces, cuando esa palabra, cuando era predicado ese mensaje y las personas oían esa palabra y creían de corazón, recibían, entonces ahí actuaba el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que maneja esa espada. Y la persona nacía en el cielo. Ahí viene el nacimiento de los hijos de Dios por la palabra. Que esa es la manera de nacer los hijos de Dios. No como la serpiente le dijo a Eva que esa era la única manera que había y que Dios les estaba engañando, Dios les estaba mintiendo, pero no, Dios no les estaba mintiendo. Dios tiene una manera como los hijos de Dios tienen que venir y es por la palabra. Por esa razón, cuando viene el segundo Adán, porque el primer Adán salió de las manos de Dios, fue creado del polvo de la tierra y Dios hizo un hombre, después puso en él esa alma viviente. Y de ahí entonces el hombre llegó a ser espíritu viviente, alma viviente. Pero cuando viene a crear el segundo Adán, baja un arcángel, se llama el arcángel Gabriel, se le presenta a una virgen, porque ahora Dios viene a traer la creación de un hijo que iba a ser a la semejanza, por cuanto los hijos de Dios tomaron carne y sangre, él también tuvo que tomar de lo mismo. Eso lo consiguen ustedes en Hebreos 2:14, por ahí. Entonces tuvo que tomar lo mismo, entonces mandó un arcángel y le dijo, tú vas a tener un hijo. Y ella dice, ¿cómo puede ser eso? Cuando yo no conozco varón, yo no me he unido a ningún varón. Y él le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te hará sombra. Entonces, él tenía que venir a tomar carne y sangre por cuanto los hijos de Dios habían tomado carne y sangre, tuvo él también que venir a lo mismo, como dice en Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Al diablo, él tenía que destruirlo. El diablo creyendo que estaba destruyendo a Jesús, Jesús era el que lo estaba destruyendo a él. Y bajó por ese camino, mismo camino de la muerte, hasta el infierno y lo derrotó ahí en el infierno. Hubo una batalla allí, pero la ganó Jesucristo. Ahora, fíjense ustedes cómo vino ese hijo. El arcángel habló la palabra. María tenía que aceptar esa palabra. Si no la aceptaba, porque Dios respeta el libre albedrío de cada persona. Y ella dice, ¿cómo puede ser esto? Yo no conozco varón. Tendré que unirme a un varón. Había un varón que era el que sus padres le habían señalado, pero ella nunca se había unido a él. Y el arcángel le dijo, no, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, te hará sombra. Lo que nacerá de ti será llamado Hijo del Altísimo. Ahora, ¿qué dice ella? He aquí la sierva de Dios.
hágase en mí conforme a tu palabra. Vean para ver cómo algunos dicen conforme a tu voluntad. No digo así, digo conforme a tu palabra. Y esa palabra se hizo carne, se materializó, porque la manera de Dios traer a sus hijos es por la palabra. Por eso es que Jesús dijo a sus discípulos, vayan por el mundo predicando, porque los hijos de Dios tienen que nacer en ese mundo espiritual. Y es por la palabra de la predicación del Evangelio. Cuando esa palabra es predicada, por cuanto el Espíritu usa, es la espada. La espada del Espíritu es la palabra. Y esa palabra entonces el Espíritu la usa cuando va al corazón de la persona y la persona recibe a Cristo, y allí viene el momento cuando tú dices, amén, yo lo acepto, recibo al Señor. Él respeta tu libre albedrío. La predicación es para muchos, pero muchos dicen, no, yo no quiero nada de eso, yo no me interesa. Pero hay el que es de Dios, ese oye la voz de Dios, y al oír esa voz y esa palabra penetrar allí, se engendra, crea. Por eso dice, esos son engendrados no de carne ni de sangre, sino del Señor. Nace en ese mundo espiritual. Y ahí entonces donde tú de ahí en adelante tienes un cuerpo teofánico. Si no tuvieras ese cuerpo teofánico, pues para ti hubiera sido lo mismo. Si sigues en el mundo y vuelves y caes en una cosa y otra, y no tienes ningún cuerpo teofánico ni nada que te reprenda, nada que te muestre que estás haciendo mal, que necesitas pedir perdón, pues no tienes ninguna representación. Pero si tienes una representación, Dios no te va a dejar así. Va a venir algo, te va a decir, estás haciendo mal. Tienes que pedir perdón. Tienes que pedir por la sangre de Cristo, que te limpie, porque ya hay algo que te está, que ya tú tienes alguien que te vigila. ¿Se da cuenta? Y también te protege. ¿Ve? Ese es el que se conoce, es cuando nace esa persona, ya tienes un cuerpo teofánico. Por eso lo dice Pablo, pero no recuerdo ahorita, yo sé que es 1 Corintios 5, sé que es 1 o 2 Corintios, no recuerdo si creo que en el capítulo 5, si mal no recuerdo, es donde dice que cuando este tabernáculo carnal, humano que tenemos nosotros, se deshace, tenemos uno hecho por Dios en el cielo y salimos de este tabernáculo y vamos a morar en el otro. ¿En qué pasaje es? Bueno, oigan bien la enseñanza del Espíritu Santo, porque Pablo no está hablando por él. Pablo, quien está hablando allí, es el Espíritu Santo. Esos hombres hablaron, eran inspirados por el Espíritu Santo. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, ajá, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Sí? ¿Ve? Tenemos de Dios un edificio, y esa es una casa eterna, no hecha, no es una creación de carne y sangre, sino, ¿qué te dijo allí lo que dijo Jesús cuando dijo, el que me recibe y recibe mi nombre,
recibe potestad de ser hechos hijos de Dios y no son engendrados de sangre ni de carne, sino de mi Padre. Ve, hecha en los cielos. Sigue. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en ese tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos. Es decir, no quisiéramos ser desnudados, es pasar por la etapa de la muerte, sino más bien que Él nos transforme, con que venga esa vestidura, esa nueva criatura que nació cuando tú abriste tu corazón para Cristo y tú entregaste, diste al Señor, te recibo, te acepto. Cuando nace esa criatura, tú quieres más bien que esa criatura venga a ti y transforme este cuerpo de corrupción en un cuerpo perfecto. Sigue. Porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Sabemos que el Señor, si hemos clamado a Él todo lo malo, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ahí se acuerdan de aquel mensaje que predicó el hermano William en Valencia. El editor, cuando Dios edita, y está hablando de los que hacen películas, que dice que el director de la película está dirigiendo la película, todo el movimiento, todos los artistas están trabajando, se están moviendo y todo va perfectamente bien. Pero si hay algo que no está bien, él dice, ¡paren! ¡Corten ahí! Ya cuando el director da orden, ¡corten! ¡Pah! Paran. Vuelvan y arreglen eso. Entonces esa parte que fue tal forma está equivocada, no es así. Entonces hay que hacerla correctamente. Entonces bueno, dice el hermano William ahí, vuelve otra vez, dice, de nuevo arranquen. Y vuelven y arrancan cuando ya todo está en su sitio y sigue la película. Después viene el director y en su laboratorio viene y agarra este pedazo malo, lo corta y empata el correcto, el bueno. Y cuando pasan la película aparece todo perfecto. Cuando vayan a pasar tu película, dice, ya Él la ha editado, la sangre de Cristo ha quitado todos esos pedazos. Ese es algo, una enseñanza tremenda que nos dio el hermano William del editor. Eso es lo que hace el Señor Jesucristo, para mostrárnoslo de una manera más práctica, ¿no? Nos lo mostró así. La sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿qué encontramos nosotros? Encontramos que el nacimiento de un hijo de Dios tiene que ser conforme Dios lo vio, por la palabra. Esa palabra es la que engendra. ¿No han visto ustedes lo que dice Pablo? Ese sí no recuerdo yo ahorita, debe ser 1 Corintios 14 por ahí, donde él dice, ustedes pueden tener muchos ayos son cuidadores,
muchos que le enseñan, que le cuidan, pastores, maestros, pero uno solo, yo les engendré por la palabra del Evangelio. Yo les engendré. Entonces el engendro viene por esa palabra. Pueden tener muchos ayos, muchos cuidadores, muchos, quizás por la palabra ayos, A, Y, O, S, pueden lograr conseguirlo. Pero eso está por ahí en Corintio, pero no recuerdo yo si es primera o segunda de Corintio, donde dice eso. Ustedes pueden conseguirlo, ¿verdad? Eso es, ¿en qué parte sería que lo dice? Busquen la palabra, buscándolo por ahí lo pueden conseguir, tal vez donde dice, yo les engendré. Primera de Corintios 4 es, oye, yo estaba buscándolo por el 14, quiere decir que estaba bien lejos. ¿Cómo dice? Aunque tengamos 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por eso mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hermano y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Pero ven ustedes que aunque tengan 10,000 ayos, o sea, 10,000 cuidadores, maestros, pastores en Cristo, no tendrán muchos padres, uno solo. ¿Quién lo engendró? Dice, pues en Cristo Jesús yo os engendré. ¿Los engendró por medio de qué? Del Evangelio, de la palabra del Evangelio. Entonces esos hijos, los hijos de Dios nacen, esta nueva especie que Cristo vino después del Pentecostés, cuando les dijo no se me vayan hasta que el Espíritu Santo no descienda, porque Él es el que los va a usar para que vayan llevando esa palabra, que se puedan producir esos hijos. Tienen que nacer por la palabra, así como Él. Cuando ella le dijo, hágase en mí, porque ella dijo, pues si es así, aquí está la sierva de Dios, digo ella. He aquí la sierva de Dios, hágase en mí conforme a tu palabra. ¿Y qué pasó con esa palabra? Se materializó, se hizo carne y ahí nació el Hijo de Dios. ¿Cómo nacen los hijos de Dios? Es por la palabra. El enemigo le engañó a Eva diciéndole que no, que el verdadero nacimiento de los hijos era por el sexo. Cuando ella aceptó primeramente, entonces entró. Después que la, dice el hermano Branham, después que la convenció mentalmente, lo demás fue fácil y dejó su simiente. Y allí entonces donde viene Adán, y también ella le da del mismo fruto, y en el vientre de ella estaban dos simientes. La simiente de la serpiente y la simiente de Adán. Por esa razón es que ya por ahí en el capítulo 3, no recuerdo si es el verso 21 o el verso 23, donde Adán le dice, pues ya no te vas a llamar
como el nombre que Adán le había puesto era varona, le dijo, ahora te llamarás Eva, porque eres madre de todos los vivientes. Adán no era el padre de todos los vivientes, pero Eva sí era la madre de todos los vivientes. No recuerdo exactamente dónde fue que se lo dijo, le cambió el nombre. Esto está en Génesis 3, ¿qué? 3:20. Bueno, en Génesis 3:20, yo creía que era 3:21, pero es el 3:20. Entonces, ve, le cambió el nombre, te llamarás Eva, porque serás madre de todos los vivientes. No, Adán no era el padre de todos los vivientes, pero ella sí. Entonces, ahora que se había cumplido allí, pues había entrado esa simiente. Y ahora, cuando Caín vio la posibilidad de quedarse con todas las bendiciones, aunque en el libro, ¿cómo se llama este libro que es de tradiciones, Gerson? Uno que sacamos, bueno, yo lo saqué hace tiempo, saqué muchos miles de ese libro, pero después ya no lo quise sacar porque yo sabía que era un libro de puras tradiciones. El libro ¿cómo? Jafet. Son libros de tradiciones que nos cuentan cómo fue la razón, por qué principal que Caín mató a su hermano. Primeramente porque tenían una hermana, los partos, dice Jafet, originalmente cuando las mujeres daban a luz, originalmente en el principio, no eran como hoy, que nace uno solo y de vez en cuando nace unos morochitos por ahí. Pero en ese tiempo no, nacían de a 3, de a 4. Las mujeres parían así varios. Y allí había una hermana que ella estaba más apegada con Abel, y Caín la atacaba continuamente, y estaba en un ataque continuo contra su hermana, y ella corría donde estaba Abel, y Abel la protegía, decía, Caín, deja a tu hermana quieta, no la moleste, ella, déjala quieta, por favor, ¿no? Entonces ya eso comenzó a producir ¿cómo llaman?, una enemistad, y él tenía en su corazón el deseo de algún día eliminarlo, para él quedarse con su hermana. De ahí vienen los sacrificios, que ya ustedes ven que es lo que la Biblia cuenta. Ustedes ven que la Biblia dice que el sacrificio de Caín, Dios no lo aceptó, aceptó el sacrificio de Abel, y eso trajo que un celo. Y él dijo, tan pronto pueda lo voy a eliminar. Como él era un hombre mucho más grande que Abel era un hombre normal, pero Caín era un gigante. Y cuando lo invitó a salir al campo, Abel pues no supo lo que tenía en el corazón él. Y en el campo lo mató. Y digo, ahí se iba a quedar con todo, no solamente se quedaba con su hermana. Por eso dice la Biblia, tomó su mujer y se fue a la tierra de Enoc, que es la tierra del desterrado. Entonces encontramos nosotros que él, pues ya sabía, Dios no le aceptó. ¿Y qué hizo él? Pues se inventó sus propios dioses, a quien él adoraba y a quien él le rendía culto, porque Dios no aceptaba su adoración. Su corazón no era correcto, no era justo, no era bueno, no era un corazón que agradaba a Dios. Y ahí entonces
Abel viene siendo el tipo de Cristo muriendo, y Set viene siendo el tipo de Cristo resucitando. Dios le dio una nueva simiente, y junto con Set, recuerden ustedes que los partos eran múltiples, como dice Jafet. Y de allí entonces sigue la línea que viene por Adán y la línea que viene por la simiente de la serpiente. Dos siembras diferentes. Una era sembrada por el Hijo del Hombre, que es el profeta, y la otra era sembrada por el maligno, que fue la serpiente, Satanás. Y esas dos simientes poblaron la tierra, llenaron la tierra. Y vean ustedes cómo se multiplicó la maldad cuando los hijos de Dios empezaron a buscar entre las hijas de los hombres y se unieron, empezaron a nacer esos hombres poderosos, gigantes también. Ya habían gigantes de la línea de, digamos, de Caín, y las mujeres eran mujeres más esbeltas, más elegantes, digamos, y eran dadas a ese tipo de arreglo de la belleza, porque justamente el arcángel que les dirigía, Luzbel, es el arcángel que justamente Luzbel significa luz bella. Lo que pasa es que, y ahora cuando usted dice Luzbel, dice, oiga, ese es Lucifer. Claro que sí. Lucifer y Luzbel significa lo mismo. Lucifer también es luz bella, pero en otro idioma, pero es el mismo personaje. Pero lo de él es la belleza, es esa parte que llama la atención. Mientras tanto, que Dios ve más bien el corazón de la persona. Dios ve la belleza espiritual. Dios ve lo que hay dentro. Para Dios es más hermoso esa belleza. Eso nos lo dice también la Biblia, que esas mujeres piadosas se adornaban con los adornos espirituales, que eran de las virtudes de Cristo. Bueno, ahí ven ustedes cómo se multiplican esas simientes, cómo se originó eso. Al final viene una cosecha, y la cosecha final es que el Señor manda sus ángeles. Son los mismos ángeles, el mismo ministerio de Moisés y Elías, que manifestado a través del Señor Jesucristo, ese triple ministerio, y ahí vienen entonces y habrá una gran cosecha. Y en esa gran cosecha, la simiente o la cizaña será echada al horno de fuego, y la simiente de Dios será recogida en el alfolí. De allí que muchos alfolíes van a ser pequeños cuando aparezca esa gran, que es lo que el hermano William llama la pesca milagrosa. Cuando ya Dios comience a llamar por su palabra a toda esa gran cantidad de personas, y se forma entonces esa gran multitud que al final recibirán la palabra y el evangelio del Señor Jesucristo. Es un trabajo que lo hace la palabra. Es la palabra de Dios la que hace la separación entre lo bueno y lo malo. El enemigo
y los hijos del enemigo nunca van. Ustedes se dan cuenta de lo que dijo Jesús cuando ellos le dijeron en el capítulo 10, verso 22 del libro de Juan, que ellos le dicen: ¿hasta cuándo nos turbas el alma? Dinos por fin si tú eres el Cristo o no eres. Él dijo: ya yo se los he dicho, y ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen y me creen, pero ustedes no. Ustedes no son de mis ovejas, por eso es que no pueden creer. ¿Qué hacían ellos cuando hablaba Jesús? Decían que era un Belcebú, que era un demonio, pero los que en realidad eran de Dios decían: yo acepto eso, yo creo esa palabra, yo recibo al Señor Jesucristo. Y cuando están oyendo al ángel, dicen: yo acepto al ángel del Señor, yo lo recibo. ¿Ven? Ahí está. Ahí está la diferencia. ¿Ven qué sencillo es? Y Jesús dijo: el que recibe al que yo enviare, a mí me recibe. Pero el que no es de Dios va a buscar y a protestar y a ir en contra de ese ángel. Pero el que es de Dios va a decir: yo acepto esa palabra, acepto esa voz como la voz de Dios para mi alma. Bueno, mis hermanos, no queremos extendernos más porque el mensaje ya nos lo dio el mensajero, y el mensaje que nos dio es sobre la evangelización fundamentada en la palabra de Dios. Ese es el fundamento de la verdadera evangelización, la palabra de Dios. El que es de Dios oirá la palabra de Dios. Manténganse agarrados de la palabra. En esa palabra está la vida, y Dios les bendiga a través de esa palabra. La evangelización fundamentada en la palabra de Dios. Bueno, quizás este mensaje lo podemos utilizar en otras congregaciones más adelante que nos faltan, para que ellos vean que esta evangelización es una orden del Señor. La iglesia que ya no evangeliza, dice el hermano William, que es una iglesia que ya está muerta, ya se murió. Le falta, dice que la evangelización es el oxígeno que es el que lleva la vida. Córtele usted el oxígeno a una persona, tápele la boca con un tape bien fuerte y le pone una pinza en la nariz que no le entre ninguna respiración por allí. Si es posible, por si acaso le puede entrar algo por los oídos, le pone un par de tapones en los oídos. Y déjelo ahí un cuarto de hora, una media hora, a ver qué va a pasar. No hay oxígeno, y si no hay oxígeno, no hay vida. El oxígeno, dice él, es la evangelización de una congregación. Quítele usted el oxígeno y ya usted tiene una congregación muerta. Lo que tiene es, como le llamaba el hermano Branham, una morgue. ¿Saben lo que es la morgue? La morgue es un depósito de muertos, donde van guardando los muertos mientras que los familiares lo vienen a buscar. Ahí lo llevan a la morgue, lo meten en un lugar frío ahí,
y ahí están hasta que la familia viene a buscarlos. A menos que pase como el hermanito este haitiano que partió en un accidente. ¿Cómo es que se llama él? Era muy conocido de nosotros, que era un pastor chiquitico, que pastoreaba una iglesia. Y entonces tuvo un accidente y el accidente pues murió y el médico llegó, le probó, dijo, ya está muerto, ya para qué se va a hacer más nada, pásenlo a la morgue. Y en la morgue lo metieron ahí en una cubeta fría, helada. Y le avisaron al hermano Chamón, que es el pastor más importante de ahí de República Dominicana. Yo lo conozco mucho, no me acuerdo ahorita del nombre de él, pero conozco mucho a ese pastor. Entonces, es un negrito chiquitico, y entonces le dijeron que el hermano había muerto y que lo habían llevado al hospital, que él no cargaba ni papeles ni nada. Dijo, ay, dijo el hermano Chamón, vamos a buscarlo. Vamos al hospital para que nos los entreguen, porque si no lo van a usar se lo llevan y lo llevan los muchachos a la universidad y lo vuelven pedazos. Dice, no, corramos a llegó. Mira, estamos buscando aquí a este señor que, bueno, ahí en la morgue hay muchos, no sabemos cuál es, que no traía nombre ni nada. Entonces, bueno, yo lo conozco. Y llevaron a Chamón a la morgue, y cuando Chamón está en la morgue, resulta que el hermano, quién sabe qué fue lo que pasó, en el impacto había muerto ahí, pero tenía rato ahí. Cuando él ve, le dice, Chamón, sácame de este frío, que esto está muy frío, esto está muy helado, Chamón. Y entonces ve al hermano sentado en el plato, en una cubeta, lo ve sentado allí, y dice, muchacho, dice, sácame el Chamón de aquí, que esto está muy frío. Y el pobre, entonces Chamón dice, oiga, menos mal, estaba gritando que Chamón llegara a ayudarlo, y bueno, Dios le oyó, y el hermano Chamón le avisaron. Cómo Dios oye, cómo Dios puede atenderle a un hijito suyo, ¿verdad? Y le dijo, ay, pero que vente conmigo. Entonces le mandó a buscar una ropa para vestirlo, que estaba desnudito. Y salió de allí, apenas le tuvieron que enyesar un brazo, una cosa así, y el hombre siguió pastoreando. ¿Cómo? Pero ¿cómo puede Dios hacer milagros, no? Cuando todavía no le ha llegado el día a una persona. Ahora, cuando le llega el día y a una persona, pues no hay quien lo pare. Pero cuando no le ha llegado su día, pues mira, el hermano salió de ahí de la morgue. Pero esa gente que están ahí en la morgue ya no tienen vida. Toda iglesia que no evangeliza, dice el hermano William, ya ahí no hay oxígeno. Que Dios nos ayude a seguir vivos, testificando del ángel del Señor, testificando que Jesucristo vive y mandó a su ángel conforme a su promesa, que es una promesa y que en esa promesa viene el mensaje que Jesucristo puso en ese ángel para despertar a todos los escogidos, y que ese mensaje lo sigamos colocando para que cualquiera de los escogidos que falten respondan a ese mensaje. Que Dios me les bendiga y Dios me los use grande y poderosamente, evangelizando, o la evangelización fundada en la palabra de Dios para el día postrero. Muchas gracias. Vamos a dejar por acá a nuestro hermano pastor, que Dios les bendiga,
que sigan adelante en el camino del Señor. La gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Que el ángel del Señor Jesucristo les bendiga. Amén. Con todas las bendiciones espirituales y materiales. Amén. Amén y amén. Amén. Dios te bendiga, muchachos. Muchas gracias, hermano Miguel. Que Dios lo bendiga. Y fuertes aplausos, hermano Miguel Bermúdez Marín. Le agradecemos sus palabras. Y estamos llenos de oxígeno. De ese oxígeno de las palabras que nos ha compartido hoy. Amén. Fuertes aplausos, hermano Miguel Bermúdez Marín. Y que sepa que esta es su casa.